Buen día. En la clase de hoy quisiera hacer el punto en la terminología y los conceptos utilizados en las redes de datos para todo lo que es las tecnologías, los mecanismos que hacen conceptualmente a la solución de comunicaciones. Estos son la conmutación y el multiplexado. Entonces, en otras clases habíamos visto que las redes, por un lado, tenían sistemas extremos, end systems, que se interconectan mediante 0, 1 o más intermediate systems, para, obviamente, salvar problemas inherentes a la distancia, es decir, que las señales digitales a medida que se propagan se van atenuando y por ende hay que regenerarlas o amplificarlas en el caso de los sistemas analógicos, pero también la posibilidad de interconectar gran cantidad de end systems, digamos, todos contra todos, con lo cual se vuelve necesaria una red con una topología que justamente resuelva esta necesidad, que es la de conectar a todos con todos. Entonces, esto se hace con esta red de interconexión de end systems con intermediate systems. Lo que hay que, digamos, tener muy claro es que la conmutación se produce en los intermediate systems y el multiplexado se produce en el link, el enlace entre los intermediate systems o entre los end systems y los intermediate systems. Y en esos enlaces, entonces, se multiplexa, digamos, la información que necesitamos intercambiar entre distintos end systems y entre distintos procesos de los distintos end systems, utilizando distintas tecnologías de multiplexado que de alguna manera están fuertemente vinculadas con las metodologías o tecnologías de conmutación en los intermediate systems. Generalmente, entonces, vamos a poder identificar que hay básicamente dos grandes tipos de multiplexado. Los multiplexados como el TDM, el FDM, que son el multiplexado por división de tiempo y por división de frecuencia, con sus distintas variantes, como por ejemplo la del DWDM para la fibra, pero en definitiva son tecnologías de multiplexado o metodologías de multiplexado que dividen el canal de comunicación en varios canales, pero garantizando que cada uno de esos canales tiene un ancho de banda, es decir, un throughput, un bitrate reservado y alocado para él. El gran inconveniente de los multiplexados como TDM y FDM es que cuando un canal de estos multiplexados no utiliza el ancho de banda que le está reservado, ese ancho de banda, ese throughput, está desperdiciado, es decir, no puede ser aprovechado por ningún otro usuario, es decir, canal de comunicación entre sistemas extremos o procesos de esos sistemas extremos. Entonces se produce un, digamos, es decir, un aprovechamiento no óptimo, digamos, del ancho de banda, sobre todo en los casos donde el ancho de banda es caro, por ejemplo, en las medianas y largas distancias. Eso es lo que ha dado a llevar a la utilización de otros mecanismos de multiplexado como los STDM, los Statistical Time Division Multiplexing, que están justamente asociados con otra técnica de conmutación. Entonces, en el caso del TDM y el FDM, originalmente el multiplexado era un multiplexado de circuitos en distintas variantes, pero en definitiva multiplexado de circuitos, donde el objetivo era garantizar la comunicación, garantizando un ancho de banda mientras dura todo digamos, el intercambio de los datos. Generalmente, entonces, es una aplicación o una solución orientada a la conexión, porque ese circuito conmutado
es, digamos, intrínsecamente conectado, y por ende, digamos, se tenía digamos, un aprovechamiento no muy óptimo del ancho de banda y por ende también un costo alto. Es decir, esa reserva de ancho de banda implica un mayor costo en la comunicación. En la medida que los usuarios necesitan disponer de mecanismos de comunicación más baratos, con menores costos, va surgiendo lo que llamamos generalmente packet switching y el STDM. Es decir, va surgiendo la metodología y la tecnología que permite hacer un mejor aprovechamiento de los recursos escasos, que son fundamentalmente el ancho de banda y en algunos casos la capacidad de conmutación y de forwarding. Entonces, típicamente en las redes de circuit switching teníamos TDM o FDM en los enlaces y circuit switching en los intermediate systems. En las redes de packet switching tenemos conmutación de paquetes en los intermediate systems y en los enlaces solemos tener STDM. En el caso del packet switching se podría tener también se podrían enviar los paquetes a través de una tecnología de multiplexado TDM, pero en definitiva sería una combinación que no atendería la motivación por la cual surgió el packet switching. Es decir, el packet switching surge para justamente atender las necesidades de menores costos en las comunicaciones. Obviamente, como tantas cosas en la vida, nada es gratuito. Entonces, nosotros podemos abaratar los costos haciendo multiplexado por división de tiempo estadístico y haciendo packet switching, pero eso se paga con una degradación de la calidad del servicio. Entonces acá conviene hacer referencia a estos conceptos de calidad de servicio y de digamos, de qué manera la tecnología y la metodología de comunicaciones utilizada en la red puede impactar en, digamos, en estas calidades de servicio requeridas por algunos usuarios de la red. Entonces, vamos a decir que en calidad de servicio lo que nos interesa es, por un lado, saber cuál es el ancho de banda, el throughput que realmente vamos a poder cursar a través de la red de un extremo al otro, por ende, cuál es la garantía, digamos, de capacidad de transmisión de la información a través de esos canales y esos sistemas de conmutación intermediarios. Y por otra parte vamos a ir viendo también que aparecen otras calidades de servicio requeridas, como ser la latencia, es decir, el delay, el retardo de los datos desde que ingresan a la red hasta que salen del otro lado, y también cómo ese retardo, ese delay puede ir variando en el tiempo, lo que llamaríamos entonces también delay jitter, es decir, la agitación de ese delay, que en algunas aplicaciones puede ser perjudicial. Indudablemente en el caso del circuit switching, el circuit switching generalmente está asociado a técnicas de forwarding de tipo repeating, y por ende los delays que se producen en los sistemas intermediarios son muy bajos, del orden del bit. Tienen un inconveniente la computación de circuit switching, es que a lo largo de todo el camino del circuito hay que mantener un mismo bit rate, y por ende, como no se hace buffering en los sistemas intermediarios, a veces es complicado, digamos, asegurar que los bits, digamos, pasan por la red sin ningún inconveniente, manteniendo en todo el momento la misma cadencia, el mismo, por decirlo así, clock de transmisión. Como cada sistema tiene su propio clock,
uno de los inconvenientes es cómo sincronizar todos los clocks para que no haya en ningún momento un desfasaje en el stream de bits que produzca inconvenientes de pérdida de bits o de, digamos, de solapamiento de bits. Entonces, esos inconvenientes, es decir, ¿cuáles eran los inconvenientes del circuit switching? Y bueno, mantener sincronizado correctamente todos los clocks de todos los dispositivos y el alto costo por la reserva de ancho de banda, pero tenían, el circuit switching tenía gran cantidad de beneficios. Por ejemplo, que digamos, como en los sistemas intermediarios prácticamente el delay es muy, muy bajo, del orden del bit, la latencia, el delay de un extremo al otro es muy bajo. Por otra parte, como no, vamos a ver, como no hay colas, justamente el delay ese es generalmente constante, o casi. Entonces, ¿cómo se compone el delay en ese caso? Simplemente el tiempo de inserción por el bitrate del vínculo. Los tiempos de forwarding son muy bajos, del orden de los bits, del orden de los bits, que es 1 sobre el bitrate, digamos, del enlace. Y finalmente llega a destino con un mínimo delay y un casi nulo delay jitter. Por otra parte, la calidad de servicio en términos de bandwidth del circuit switching es muy buena porque garantiza en todo momento el ancho banda. Pero las contras que tiene, como dijimos, por un lado el alto costo, porque se reserva ancho banda, y por el otro, cuestiones tecnológicas como la necesidad de sincronizar perfectamente o lo más precisamente posible los clocks de los distintos dispositivos intermediarios. En el caso del packet switching, el packet switching entonces va surgiendo como una necesidad de contar con servicios de comunicaciones más baratos, y para eso entonces se utiliza generalmente multiplexado STDM, donde cada uno de los canales en realidad utiliza el enlace en la medida que lo necesita. Entonces, cuando el tráfico agregado a través de un enlace es menor que su capacidad, normalmente cada canal utiliza lo que necesita y la calidad es bastante buena. El problema empieza a ser cuando el tráfico agregado que quiere pasar por un determinado enlace empieza a ser del orden de la capacidad de ese enlace. En ese caso, entonces, empieza a haber lo que se llama cola. Es decir, normalmente lo que sucede en packet switching es el paquete o la trama es enviada por este enlace, llega, digamos, a este sistema intermediario, tiene que ser recibida, almacenada y después recién retransmitida. Entonces ya de por sí, lo que se llama el store and forward hace que haya un retardo importante en cada sistema intermediario. Si analizamos el primer escenario, que sería el escenario de una red subocupada, podríamos decir entonces que la sumatoria de los tráficos que convergen a cada una de estas interfaces es inferior a la capacidad de transmisión de información de esos enlaces, y por ende normalmente cuando llega un paquete a un port, en cuanto llega empieza a ser transmitido. Pero veamos que ya de por sí esta solución comparada con la solución de circuit switching presenta un delay mucho más importante. ¿Por qué? Porque tenemos, además del tiempo de inserción en el primer port del end system, se agrega el tiempo de inserción en cada uno de los sistemas intermediarios, más el tiempo de procesamiento, es decir, recibo, me fijo por qué port tengo que enviar el paquete y recién de ahí lo encolo en ese port para que sea despachado por ese port. Entonces, tenemos un delay que es del orden del tiempo de inserción de cada uno de los paquetes o tramas por la cantidad de sistemas intermediarios que hay. Ya de por sí, entonces, eso hace que el delay sea mucho más importante que en circuit switching. A eso debemos agregar que el paquete es de longitud
variable, por lo general, salvo en el caso de las tecnologías ATM, al ser variable, entonces el tiempo de inserción, no solo en el primer end system, sino en todos los intermediate systems, el tiempo de inserción varía en función del tamaño del paquete. Es decir, que en función del tamaño del paquete, varía el delay de un extremo al otro. Pero se puede decir que si los paquetes en un canal se mantienen con un tamaño, digamos, homogéneo, no habría tanto jitter al final de la transmisión. Pero como esto además convive con muchos otros flujos de datos de otros usuarios, de otros canales, lo que termina sucediendo es que normalmente cuando empezamos a tener un uso más intenso del ancho de banda de los distintos enlaces, que es justamente el recurso escaso que hay que tratar de aprovechar al máximo para bajar los costos, empieza a haber lo que se llama cola, es decir, los paquetes llegan a un port y se empiezan a encolar. Los paquetes al encolarse tienen que esperar a que cuando un paquete llega, si hay uno o más paquetes delante, tiene que esperar a que esos paquetes sean insertados en el enlace, con lo cual empieza a haber lo que se llama un tiempo en cola. El tiempo en cola empieza a variar en función de cuáles son las cantidades de paquetes que están delante y cuáles son sus tamaños. Con lo cual empezamos a ver que el tiempo en cola se agrega al tiempo de inserción y pasa a ser una variable importante que impacta no solo en el delay, sino en el delay jitter. Entonces, la gran ventaja del packet switching es que abaratamos costos porque aprovechamos mejor el ancho de banda de los distintos enlaces, que es el recurso escaso y por ende el recurso caro de la solución de comunicaciones. Pero tenemos el inconveniente que se degrada mucho el delay, se degrada el delay jitter y además el throughput no siempre está asegurado porque depende mucho de cuánto tráfico generan los demás usuarios y por ende cómo pueden estar solicitados, digamos, la comunicación por un determinado port en alguno de los sistemas intermediarios en este camino de los datos. Ya que estamos entonces, además de hablar de todo lo que venimos hablando, sería bueno mostrar que en packet switching se pueden producir lo que llaman congestiones. Congestiones. Entonces, la congestión es algo que se produce en packet switching y no se produce en circuit switching. Y esa congestión no se produce en un sistema intermediario, sino se produce en un port y en un sentido. Es decir que, por ejemplo, podríamos tener que entre estos dos sistemas extremos podemos tener en esta cola, digamos, en este port mayor cola que en otros, y eso impacta en el flujo entre estos dos end systems y en el flujo entre todos los end systems que intercambian datos, digamos, pasando por este port de este intermediate system, pero encima en este sentido, es decir que, por ejemplo, para transmitir información desde este sistema extremo hacia este, tal vez no haya congestión. La congestión entonces se produce no solo en un punto de la red, sino además en un sentido de flujo de ese punto de la red. Esto es importante que lo tomen en cuenta a la hora de comprender correctamente cómo es el fenómeno de la congestión y qué hacer para, digamos, tratar de paliar su efecto negativo. Con esto entonces doy por terminada esta explicación, donde lo que quise, digamos, recalcar, puntualizar es en las redes de datos, donde tenemos sistemas extremos, sistemas intermediarios, ha habido distintas tecnologías y metodologías de solución. Entonces, básicamente tenemos la conmutación en los sistemas intermediarios, el multiplexado en los enlaces. En la conmutación típicamente tenemos packet switching y circuit switching, y en el multiplexado tenemos tecnologías como TDM, FDM y STDM. Generalmente, entonces, el circuit switching es muy bueno cuando
lo que se quiere es garantizar buena calidad de servicio en términos de delay jitter y de disponibilidad de ancho banda, pero tiene como contra que el costo de la solución es muy alto y para la mayoría de los requerimientos de usuarios ese costo no puede ser pagado. Por ende, por eso es necesario recurrir a una tecnología, una metodología que se llama Packet Switching, que se basa en la conmutación de paquetes, es decir, de mensajes protocolares de longitud, variabilidad y acotada. Esa conmutación se produce en los sistemas intermediarios y por lo general el Packet Switching va asociado con el uso de tecnologías de multiplexado de tipo STDM, Statistical Time Division Multiplexing, para compartir el enlace entre distintos canales de usuarios. Y eso entonces permite abaratar los costos por un mejor aprovechamiento de ancho banda de los enlaces, que es el recurso más escaso generalmente de las telcos, de las compañías de telecomunicaciones, pero digamos el costo que hay que pagar es que se degrada la calidad del servicio en términos de delay, es mayor delay jitter y menor garantía de ancho de banda para los usuarios.